de, de prueba, ¿verdad? Y poder consultar. Muy buenas noches, jóvenes. Para mí es un placer estar con ustedes de nuevo, ahora de manera virtual. Y le estaba comentando que vamos por la unidad ya, a tratar la unidad número 4, que se llama la planeación de la auditoría. La planeación de la auditoría ya forma parte de las normas en el campo de trabajo. Recuerden que nosotros vimos que hay normas generales, hay normas del campo de trabajo y normas para hacer el informe. Eso lo comentamos en la unidad 1. Entonces ya nosotros vimos las normas generales. Cuando dimos las NAGAS, que son normas de aceptación, ¿verdad? Normas de auditoría generalmente aceptadas, se llaman NAGAS, que son lo que nosotros llamamos normas generales. Y ahora vamos a empezar a desglosar las NIAS, pero las NIAS en el campo de trabajo. ¿Cuál es el campo de trabajo? La empresa que nos ha contratado como auditor, ¿verdad? Lo que yo le voy a tratar ahora, de la unidad 4 a la 8 aplica nada más para el auditor independiente. Recuérdense que el auditor se puede dedicar a tres ramas: interno, gubernamental e independiente. Entonces, lo que yo voy a tratar de ahora en adelante le compete al auditor independiente. Planear la auditoría, evaluar el control interno, obtener evidencias y hacer el informe. Eso nos compete a los auditores independientes. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, no, pero es que, un momentico, que yo estoy creyendo que esta clase es virtual y estaba entrando a la plataforma, pero no, esta clase es presencial. Un momento, déjeme buscar la presentación de la planeación, que la tengo aquí. Ahora vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Esta presentación es de la unidad número 4, se llama planeación de la auditoría. Dice que planear es desarrollar una estrategia. Cuando tú planeas inclusive un viaje a Francia, por ejemplo, tú tienes que empezar, ¿verdad? Primero buscando un destino donde te vas a quedar, primero la visa, ¿verdad? Obtener la visa, después el destino donde te van a quedar, luego el vuelo, todo esto por día, por hora y todo lo demás. Eso es planeando un viaje. Así mismo tenemos nosotros que hacer en la auditoría. Tenemos que hacer una estrategia global para poder obtener los resultados esperados para yo poder dar una opinión. Entonces, no puedo hacer una auditoría sin antes planificarla o planearla. Entonces, en el tema de nosotros de auditoría, no vamos a decir, no es que es fácil, pero está estructurado. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace segundo, tercero, cuarto y quinto? Y si tú eres nueva, tú nada más siguiendo estos pasos, tú vas a poder planear una auditoría y no va a tener inconveniente. Por ejemplo, lo primero que debemos de hacer es visitas iniciales, que pueden ser una o dos visitas. Esa visita inicial, yo me voy a juntar con el futuro cliente mío y ahí nos vamos a comunicar qué él desea, qué tipo de auditoría, porque recuerden que hay varios tipos de auditoría, qué es lo que desea, en qué tiempo él quiere ese trabajo, ¿verdad? Y así yo voy escuchándolo y también voy preparándome para yo planear mi auditoría. Eso se llaman visitas iniciales. Ahora bien, en mi responsabilidad como auditora, antes de ir a juntarme con la empresa de Ali, es mi responsabilidad indagar sobre ese sector,
Vamos a suponer que Ali lo que tiene es una fábrica de vinos, una fábrica de vinos. Entonces es mi deber investigar qué leyes se le aplican a la fabricación de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. ¿Cuáles otras empresas son su competencia? Inclusive, ¿cuál es el desarrollo de las operaciones para fabricar el vino? Todo esto yo debo de hacerlo antes de yo irme a reunirme con Ali, porque es poco profesional que Ali me llame y yo vaya a reunirme con ella sin yo ni siquiera saber qué es lo que ellos hacen. Entonces, ¿cómo tú conoces del negocio? Eduardo, bienvenido. Esa es la primera slide, no te preocupes. ¿Cómo tú conoces del negocio? Hay varias vías, con entrevistas, con las redes sociales, comentando con un colega sin nombre. Mira, ¿tú has auditado alguna vez una fábrica que hace alcohol? Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, cuando yo me voy a reunir con Ali, yo voy con una idea, no definitiva, pero voy con una idea de conocimiento del negocio. Esto es primero nos visitamos, ahí el cliente y yo acordamos qué es lo que él quiere, qué yo le puedo ofrecer, qué tiempo se estima, etcétera. Obtengo conocimiento del negocio y después que estamos de acuerdo, construimos juntos, después de la conversación de qué usted quiere, qué yo le puedo dar, qué tiempo. Entonces, yo como auditora confecciono una especie de contrato que se llama carta de compromiso, en la cual se especifican varios puntos que vamos a ver más adelante. Luego, confecciono un programa. Pero el programa, profe, ¿cómo empezamos a hacerlo? Bueno, nosotros en contabilidad tenemos grupos de cuenta. Uno activo, dos pasivo, tres capital, cuatro ingresos, cinco costos y seis gastos. Entonces, sabiendo yo que en contabilidad tenemos esos seis grupos de cuenta, yo empiezo a estructurar, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer en cada una de esos grupos de cuenta con el detalle? Por ejemplo, dentro de los activos tenemos efectivo, cuenta por cobrar, inventario, etcétera, etcétera. Profe, ¿dónde yo lo veo? Bueno, en la balanza de comprobación que el cliente me va a dar a mí, yo voy a tener todos esos grupos de cuenta. Entonces, yo voy a hacer un programa para revisar todas las cuentas que tienen balance en esa balanza de comprobación. Luego que yo confeccione ese programa, que lo vamos a ver todo eso más de adelante, hago entonces eh, un programa ya detallado con fecha, hora, quién va a hacer el trabajo y cuándo debe de terminarlo. ¿Por qué tengo que hacer ese programa tan estricto? Porque como yo voy a dejar a Samantha, a Ali, a Eduardo trabajando solo y me voy para donde otro cliente y yo vengo a los 5 o 6 días, yo tengo que pedir ese programa y pedirle cuentas que ustedes hicieron. Ven, pero vamos a ver con detalle eso aquí. ¿Tienen alguna pregunta de la planeación? No, todo claro hasta Todo, ahora. todo va bien, perfecto. Miren, las negociaciones entre el cliente y yo, cuando están en etapa preliminar, yo como auditora debo pedirle copias de todos los informes posibles, como son los estados financieros, como son las actas de la constitución de la compañía, para yo ver quiénes son los socios, ¿entienden? Entonces, cosas es que me den una idea a mí de la magnitud de las operaciones de la empresa. ¿Verdad? Samantha, Yo vi en el video que usted envió que, o sea, sobre lo que se estaba diciendo, que el arreglo preliminar, ajá, que se le saca copia de todo, incluso claro. también a la copia de los títulos de la propiedad de la empresa, a los actos de asamblea y a lo que usted mencionó de la constitución de la compañía.
Exactamente. Ahora, hay que tener cuidado antes de... Lo primero que yo tengo que trabajar con él es si me va a dar la auditoría, ¿verdad? Y eso lo vamos a certificar en la carta de compromiso. Pero para yo poder hacer la carta de compromiso es indispensable tener los estados en la mano, ¿verdad? Para yo saber qué tantas cuentas yo voy a tener que revisar, porque no todas las empresas tienen las mismas cuentas, ¿verdad? Entonces, dependiendo de todo eso, como dice Samantha, voy a seguir pidiendo otros documentos. Lo importante es que el cliente se sienta en confianza conmigo de decirle qué es lo que él encuentra que no está funcionando en el negocio o si él encuentra que todo va funcionando bien, si él solo me contrató porque la ley lo exige o porque hay un grupo de accionistas que no están de acuerdo con los dividendos. Entonces yo le digo, dígame realmente qué es lo que usted espera de esta auditoría. Entonces le explico de que yo voy a hacer una revisión de una muestra, que yo no reviso el 100% de todos los movimientos y que el objetivo de la auditoría no es detectar fraude. Ahora, si yo encuentro el fraude, él va a ser el primero en saberlo o el único que lo va a saber es por mí. Pero, y les recalco que yo lo que estoy haciendo, revisando que los valores que están en su estado financiero tienen una base cierta para dar un dictamen y aclararle esto. Entonces, como les dijo, cuando uno habla por primera vez con el cliente siempre es como más abierto y uno va cogiendo esta parte. Una cosa interesante en la visita inicial es que el cliente me haga un recorrido por la empresa y me presente a los encargados de departamento. No es que yo lo vaya a indagar como un detective, pero voy observando cómo se mueven las cosas en la empresa, antes de inclusive la carta de compromiso. Aquí estamos, ¿verdad? Este es el cliente que no trabaja en la empresa, es el dueño de la misma, tiene un gerente general, que es la empresa en la que vamos a auditar, y aquí estamos nosotros trabajando. Entonces, la auditoría tiene un proceso de hacerse. El primer paso es lo que estamos hablando hoy, planear la auditoría y programarla. ¿Cuál es la diferencia entre planeación y programación? Bueno, que la planeación es una estrategia global y la planeación es una estrategia global y la programación es esa misma estrategia, pero con fecha, nombre de quién la va a hacer y el tiempo que va a durar haciéndola. ¿Entienden? Por ejemplo, es como si te dijera, bueno, para el 2026 yo me voy a inscribir en el gimnasio. Voy a terminar una tesis que tengo pendiente. Voy a ir a un crucero, luego voy a ir para Estados Unidos, luego vengo para Dominicana, etcétera, etcétera. Esa es la planeación. Pero cuando yo digo enero 2 a las 8 de la mañana, me voy a inscribir en el gimnasio. Marzo 9 me monto en el barco. Mayo tal, cumplo años, ¿verdad? Entonces ya cuando tú tienes la estrategia global, planeación, cuando tú le pones fecha, hora y día, es el programa. O sea que cuando tú haces la planeación, tiene el 50% del programa hecho, ¿ok? Entonces, aquí ya, después que yo planeo, la ejecuto. Me voy a obtener todas las evidencias de cada una de las cuentas que estoy revisando, como le voy a enseñar más adelante. Y conservo las copias, como dice Samantha. Cada vez, si yo estoy trabajando con la nómina, yo pido una copia de la nómina. Ya esa evidencia de la nómina la tengo, pero al sacarle la copia, se convierte en papel de trabajo. Inspecciono que hay 6 vehículos. Pido la matrícula para chequearla con el chasis.
Pero cuando ya yo le saco la copia a esas 5 matrículas, es papel de trabajo. O sea, y nosotros tenemos esa temática. Y por último, luego de yo revisar todas las cuentas, no el 100%, la muestra que seleccioné, entonces tengo ya la base para hacer el informe. El informe también le llamamos dictamen, ¿verdad? Y como le voy a enseñar en, en la unidad 8, hay 4 tipos de opiniones que yo puedo dar después de la auditoría. Vamos bien, ¿verdad? Siempre pregunto porque, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, un auditor debe escuchar a su cliente como un médico a sus pacientes. El auditor y el cliente deben acordar los términos del trabajo. ¿Y cómo tú acuerdas algo con alguien? ¿Qué es lo que usted quiere que yo le dé y qué usted me va a dar a mí? ¿Verdad? No, no tan simple como eso, pero los dos tenemos que llegar a un acuerdo. Y esto que nosotros conversamos se plasma en una carta de compromiso, que es una especie de contrato. Tiene ese nombre. Algunos países, la carta de compromiso la tiene que hacer no el auditor, sino un abogado. Pero en nuestro país, el auditor es que la confecciona. La carta de compromiso tiene que tener, déjenme poner esto más grandecito, tiene que tener tiene que tener esta información por sí, pero se le pueden agregar otras cosas. Puede tener de 2 a 3 páginas si usted desea, pero no se debe quedar. Establecer claramente el objetivo de la auditoría de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? Vuelvo y se lo repito. Es certificar que los estados financieros que me ha entregado la empresa, esos números que están ahí, son ciertos. Vamos a decir razonablemente ciertos. Ese es el objetivo de la auditoría. Que después podamos darle otras cosas más al cliente, ¿está bien? Perfecto. Pero el objetivo es eso. Como por ejemplo, cuando yo estoy auditando una cuenta y yo encuentro debilidades, yo la plasmo en una carta a la gerencia y voy a decirle al cliente las debilidades que tiene el área de efectivo, pero también le digo cómo puede subsanarla. Pero eso no es el objetivo de la auditoría. Pero yo estoy ahí, lo estoy viendo, tengo la experiencia y eso se hace. Y se estila que uno lo haga. Una carta a la gerencia. Que ustedes yo le voy a dar una cuando estemos ya en la práctica. Entonces, tengo que especificarle claramente que los estados financieros que yo voy a auditar son responsabilidad de la empresa. Yo no hago estado financiero. ¿Entiendes? Se lo digo ahí. Oye, yo voy a revisar algo que tú has preparado. Entonces, los números que están ahí, si están abultados o si están deflactados o si no son ciertos, esa es tu responsabilidad, no mía. ¿Ok? Y también debo de especificar qué normativa yo voy a usar para hacer de tu auditoría. En nuestro país, como saben, firmamos que vamos a usar las normas internacionales de auditoría, las NIAS, pero también debo especificar que la base contable que nuestro país es obligatoria son las NIF. Entonces, yo lo digo en esa carta de compromiso. Además de eso, le voy a decir otras cositas. Miren aquí, como qué tipo de informe u otra comunicación usted desea. Que le digo claro que el hecho de que a causa de la naturaleza de la prueba, que es selectiva, porque yo no reviso el 100%, hay limitaciones inherentes en una auditoría, como por ejemplo que estén haciendo un fraude y yo no lo vea. Yo se lo digo ahí en la carta de compromiso. También
le digo cuándo va a empezar la auditoría y cuándo se supone que debe de terminar. Entonces, les digo que por favor firme esta carta y la selle como un acuse de recibo de que él entendió lo que yo le voy a dar como auditor y lo que ellos son responsables como empresa. También le digo al cliente que me firme la carta de compromiso, eso es ahí, acusando la carta de compromiso, o sea, sellándola y devolviéndomela. También la base sobre la que yo voy a calcular mis honorarios, que yo le digo, bueno, los honorarios por hora son 1.000 pesos, ¿verdad? Y se estima por las visitas preliminares que he hecho, que yo voy a durar 150 horas haciendo la auditoría. Se estima. Yo no le digo que le voy a cobrar 150.000 pesos, porque yo no sé, pero yo le digo una estimación. ¿Ok? Esto es muy importante cuando el cliente me presenta a los diferentes cargados de departamento y nos sentamos a hablar, ¿verdad? Entonces ahí discutimos las estadísticas, cómo corre la información dentro del programa. Ahí yo me doy cuenta si tengo que buscar un experto en ese tipo de programa porque nunca lo había visto, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta los niveles de seguridad en la información que se entra al sistema. Entonces, si el cliente firma, nos reunimos, hacemos varios recorridos en las instalaciones para yo tener una idea de cómo se mueve la empresa. Eso fue lo que vimos. Generalmente, los primeros pasos que del auditor van dirigidos a la planeación de la auditoría y obtener un conocimiento adecuado del negocio del cliente. Las NIAs, hay una NIA que nos obliga a obtener un grado de conocimiento del negocio y con este grado de conocimiento me va a permitir planificar mi auditoría. Entonces, ¿qué ayuda al auditor a conocer el negocio? Hay varias formas, ¿verdad? Me ayuda a identificar, debo de identificar las áreas que podría requerir mayor atención. Evalúo situaciones que se producen dentro de la empresa, cómo se acumulan los datos. Me doy una opinión sobre la coherencia de la aplicación de la base contable de la empresa y si hay estimaciones para futuras liquidaciones, si hay estimaciones para, para bonificación, etcétera, etcétera. Yo puedo darme cuenta si esas estimaciones se ajustan a la empresa que nosotros estamos auditando. Esto es más, ¿cómo le digo? Uno en el camino que va dándose cuenta de ciertas cosas porque al inicio todo está organizadito y uno no ha levantado la alfombra de la información del negocio. Entonces, ¿cómo yo conozco? A través de entrevistas, visitas a las oficinas, conversaciones independientes con cada encargado de departamento, con el encargado de cómputo, que es mi aliado, para hablarme de cómo entra y sale la información del sistema, si estamos computarizados. Y ahí no lo dice, pero todas las empresas tienen una página generalmente. Uno entra a esa página y en la cámara de cuenta, no, cámara de comercio de la localidad, uno puede obtener no datos específicos de la empresa, porque no te lo van a dar, pero sí te pueden dar datos específicos del sector. Si el sector agropecuario, si el sector de zona franca, etcétera, etcétera. Y también con un colega, como les dije, un colega sin decir nombre. Mira, tú has auditado un banco o una cooperativa. O sea, yo quiero que tú me hables de cómo pasa esto. Entonces, conversamos como profesionales y ahí uno tiene ya una idea. Todo eso lo tengo que hacer previo a empezar la auditoría. La planificación desde hace tiempo se ha considerado como un aspecto importante en la auditoría. Incluso si a mí me llevan a los tribunales, el que va a ver mi trabajo
me va a pedir la planeación de la auditoría y el programa, porque hay una NIA que obliga a que la tengamos. Entonces, cuando tú planeas la auditoría, tú te evitas que dos de tus ayudantes estén trabajando en el mismo tema. Por ejemplo, cuando uno audita el efectivo, uno también audita las ventas. Porque ¿por qué entra el efectivo al negocio? Por las ventas o los servicios que dan. Entonces, el ayudante que yo pongo a auditar el efectivo y las cuentas por cobrar, lo pongo a auditarme las ventas. ¿Ok? ¿Por qué las cuentas por cobrar? Bueno, porque cuando tú vendes a crédito, es una venta. Cuando tú vendes al contado, es una venta. Entonces, cruzamos la información con el banco. Entonces, cuando tú auditas el inventario, tú auditas las compras y los costos. Entonces, eh, todo eso lo hacemos a través de una planificación efectiva. O sea, una sola persona tiene tres áreas, pero están correlacionadas. ¿Entiendes? En este caso. Y así uno se va dando cuenta. También cuando tú auditas el efectivo, audita los gastos, porque ¿cómo se cubrieron esos gastos? Con efectivo. Entonces, todo eso se puede, si hay una planificación efectiva, se puede hacer la auditoría en el tiempo estipulado, pero hay que planearla. Esta planificación va a depender, o sea, ¿cuánto tiempo me va a tomar planificar? Va a depender como auditora de si me contrataron por primera vez o es una auditoría recurrente. Entonces, cuando es por primera vez, como dice Samantha, yo tengo que solicitar toda la documentación, todas, y sacarle copia. Nosotros tenemos, que ahí no lo dice, pero yo lo tengo, es un archivo permanente. Por ejemplo, yo tengo varios años auditando una empresa, una real estate, por ejemplo, y yo tengo un archivo permanente como copia de la constitución de la sociedad, tengo copia del título del edificio donde está, copia de terreno y todo lo demás. Y ya yo no lo pido más, solamente certifico que exista todavía eso. Entonces, cuando es por inicial, hay que pedirlo todo. Cuando es recurrente, la planificación, tomo la del año anterior y solamente le adecuo ciertas cosas que hayan cambiado en el negocio. Eso es lo que dice ahí. Ustedes lo van a leer con cuidado. Y cómo yo ejecuto la auditoría. Dice, el trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se emplea ayudantes, estos deben ser supervisados por mí, lo que implica que para que la auditoría se desarrolle de forma efectiva, debemos hacerlo con dos cosas. Una organización cuidadosa mediante grupos de cuentas, que ya lo vimos, activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, y diseñar papeles de trabajo cuidadosamente elaborados para las circunstancias. Miren, nosotros los auditores, como ustedes van a aprender más adelante, usamos lo que se llama cédulas sumarias y cédulas analíticas. Y ya la tenemos hecha para cada una de las áreas. Entonces, cuando yo voy a hacer una auditoría de una empresa de servicio, ya yo tengo los papeles hechos y tengo el programa hecho. Ahora lo adecuo. Eso se puede hacer en 3 días o menos. Si tengo un equipo eficiente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay que hacerlo por grupos de cuenta? Activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Para tener la seguridad de que yo voy a revisar con prueba selectiva todo el trabajo de esa empresa en un tiempo mínimo. Y también me va a ayudar, como les dije, a distribuir el trabajo de forma coherente
con áreas relacionadas. ¿Ok? Entonces, esto está repetido. Bueno, vamos a ver. El auditor por grupo de cuentas debe identificar áreas de trabajo. ¿Dónde tú identificas eso? Con una balanza de comprobación de la empresa. Recuérdense que es una balanza de comprobación. Un listado de las cuentas que tiene la empresa, que tiene saldo. Entonces, si yo tengo esa balanza y esa empresa tiene 90 cuentas, yo las agrupo, todo lo que es activo, todo lo que es pasivo, todo lo que es capital, ¿verdad? Los agrupo. Y después entonces distribuyo el trabajo. Ay, profesor, si se oye fácil. En la área de trabajo, cuando usted tenga ya 2 o 3 auditorías participando, ya usted va a ver que esto es repetitivo. ¿Ok? Ahora es obligatorio hacerlo. Entonces, como les dije, el programa de auditoría, le voy a mandar un ejemplo de un programa que yo tengo de auditoría que no es más que la misma planeación, agregándole las columnas de quién va a hacer el trabajo, a qué hora y qué tiempo se estipula que él termine de hacerlo. Déjenme ver si ahora, en lo que, eh, si puedo conseguirle un ejemplo de un programa. Esto, no sé si yo se lo mandé, esta presentación, pero se le estaré mandando en breve. ¿Ok? Entonces, déjenme buscarle un ejemplo de un programa de auditoría. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda o algo? Todo claro hasta ahora, maestro. Y eso hay hasta ahí ahora. Ah, pues déjeme también voy a aprovechar y le voy a enseñar una carta de compromiso y se la voy a mandar. Entonces, para el lunes vamos a llevar una carta de compromiso. Te van a llevar esa carta de compromiso y vamos a identificar todos los puntos que vimos en la teoría que debe de contener o que no deben de faltar. Un momentito que está. Nosotros la haremos particularmente. Sí, yo le voy a llevar un modelo. Entonces, en ese modelo vamos a poner una flechita de, de todo esto. Déjeme ver. Sí, déjeme compartir esto. La vamos a hacer hablando del programa. Estamos aquí. Compartir la pantalla. El programa de auditoría es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado por hora y ordenado cronológicamente de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, qué tiempo se le va a dar y quién lo va a aplicar. Dado que los programas de auditoría se preparan antes de, anticipadamente, en la etapa de planeación, conjuntamente. ¿Ok? Primero planeo, después hago el programa. Estos pueden ser modificados en la medida que nosotros vamos haciendo el trabajo. Acuérdense que cuando yo estoy planeando, yo no conozco bien la empresa. Y acuérdense que cuando uno va a recibir visita, ¿qué uno hace en su casa? Cuando uno va a recibir visita, la limpia, ¿verdad? Y acoteja. Entonces, así mismo hace la empresa, viene el auditor, ¿verdad? La gente limpia, acoteja, todo el mundo está ahí, pero a la medida que los días van pasando, los empleados se relajan y empiezan a hacer las cosas como las hacen verdaderamente cuando yo no estoy cerca. Entonces, el auditor, cuando hace el programa, la casa está limpia, vamos a decirle así. Y entonces yo tengo que dejar que corra. Y a medida que yo voy haciendo mi programa, puede que tenga que modificarlo, agregarlo o quitarle situaciones. Ok. Entonces, el programa de auditoría sirve como un conjunto de instrucciones que doy yo, que soy la senior, a mis ayudantes, que son contadores, que son ustedes. ¿Verdad?
Entonces, por eso es que yo le digo que cuando ustedes se gradúen, no pueden hacer una firma de auditoría sin haber trabajado en una. No se los recomiendo. Porque, como dijo su compañera ahorita, no sé si fue Ali o quién que me dijo, profe, yo estoy asustada con la auditoría porque son tantas leyes y tanto problema. Entonces, para evitar esos problemas, vamos a trabajar para una firma por un año o dos, pasamos un poquito de trabajo, aprendemos, nos fogueamos y luego nos vamos con la firma. ¿Ok? Entonces, el programa de auditoría también puede que yo le ponga los objetivos de la auditoría de cada área. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la auditoría de las cuentas por cobrar? Uno de los objetivos es ver que ese listado de clientes que nos debe es cierto, que nos debe. ¿Y cómo yo sé eso, profe? Mandándole a un grupo una carta de confirmación. Ok, eso es uno de los objetivos. El otro objetivo es ver la viabilidad de que me van a pagar. Entonces, ahí yo haría un análisis de antigüedad de saldo. No sé si no han escuchado, que es un documento que yo preparo, que pongo de 1 a 30 días, 31 a 45, de 45 a 60, y ahí voy poniendo la última vez que me pagó ese cliente, y ahí yo veo qué tan atrasado están o si la mayoría están al día. Entonces, en este programa, como les digo, también pongo el tiempo que yo considero, con mi experiencia, que debe durar ese auxiliar de auditoría haciéndose ese trabajo, pero debo darle seguimiento. Y si él cree que es poco tiempo, él me va a decir, no, licenciada, mire, yo he tenido que hacer esto, esto y esto para llegar a esto. Eso me tomó tanto tiempo. Digo yo, es cierto. Te tengo que dar más tiempo para revisar eso mejor. ¿Ok? Entonces, se acostumbra a hacer el programa para cada sección a examinar: efectivo, cuenta por cobrar, inventario, cuenta por pagar, capital, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el cual debe incluir menos el programa de trabajo en un sentido estricto y el programa escrito al personal de trabajo a realizar. O sea, yo te pongo a auditar algo, pero yo te digo lo que tú tienes que hacer. No es que yo te voy a soltar y me fui, no. Cuando tú auditas el efectivo en banco, lo primero es mandar carta de confirmación a ese banco. Te dejo el modelo de la carta, manda esa carta. Después, tú vas a pedir en la empresa las conciliaciones bancarias y la vas a revisar. Pido las conciliaciones. Y así yo le digo a él, ¿qué es lo que va a hacer? Pero te dejo el papel de trabajo. O sea, no es que tú vas a hacerlo todo. Sigue los pasos, ¿verdad? El programa de auditoría contiene prácticamente la misma información que el plan de trabajo, que la planeación, pero difiere en que al programa le vamos a adicionar 4 columnas: el tiempo estimado, el tiempo real que se hizo, quién va a hacer el trabajo y la hora. La rúbrica es quién hizo el trabajo. La inicial le decimos rúbrica o firma. ¿Ok? Y aquí hay un modelo que yo se lo voy a mandar, pero yo le voy a llevar otro el lunes. Por ejemplo, para conocer el negocio, esquema del programa. Primero, programe una entrevista con el gerente general en donde va a auditarse. Indíquele los motivos de la auditoría y el procedimiento que vamos a seguir. Las personas que van a colaborar directamente con nosotros. ¿Quién va a hacer eso? Andrea Castro. ¿Cuántas horas? Una. ¿Qué día? El 6 de abril. Ese es el programa. O sea, tenemos que a la planeación agregarle 3 columnas. Y falta una. Falta porque este es el tiempo estimado. Debiéramos poner otra columna que diga tiempo real. ¿Para qué? Para el año que viene.
yo arreglar el programa. Si me contrata de nuevo, esa empresa. Entonces, eh, también le tengo que mandar esta presentación. Ustedes ven que no es tan difícil, ¿eh? ¿Verdad que no? Con organización, no. No, no, no. Y eso No. está, mis niños, eso está hecho. Ahora, el problema es si la auditoría es por primera vez y usted no tiene experiencia, ¿qué no va a pasar con ustedes? Por el consejo que le he dado, ¿verdad? Le he dado un consejo. Entonces, estoy buscando ahora. Oye, esta gente están arreglos preliminares, control interno, Mírenla aquí. Yo le voy a mandar esto con la salvedad, vamos a compartir la pantalla, de que ustedes sepan que este es un libro de auditoría norteamericano, pero buenísimo. Y que la base contable de Norteamérica son los PCGA. ¿Qué quiere decir PCGA? Que lo dijimos el otro día. Principios de Principio de contabilidad. contabilidad generalmente aceptado. Exactamente. Que era nuestra base antes de 2001. Pero eso no quiere decir que son malas, eran buenas. Entonces, este libro norteamericano me encanta para este tema. Incluso mi presentación yo la saqué de aquí. Y una de las cosas que me gusta de este libro es eso, esa carta ya hecha. Vamos a ver si la puedo poner un poquito más grande. Aquí. Me pasé de grande. Miren, es un ejemplo. Ahora, que tiene que ser así obligado, no. Pero que los datos que están ahí deben de estar en la carta, sí. Entonces, con este ejemplo que yo voy a llevar impreso, nosotros vamos a coger y a identificar cada uno de los puntos que dice la teoría y la NIA que se dictaminó en el 1998 de lo que tiene que contener la carta, la vamos a identificar ahí. Entonces, sí, mire, profe, el objetivo, mire, profe, aquí el compromiso mío, mire aquí la facturación, ¿verdad? Y etcétera. Y así nosotros vamos a poder confeccionar una carta para otra empresa, adecuándola a la situación. También le voy a mandar eso para que el lunes ustedes vean que todo eso nosotros tenemos hecho. Ahora lo que hay que tener es un poquito de experiencia. Y el control de lectura de esta unidad, yo lo hice de ese libro y se lo mando también. Entonces, el lunes, lo primero que vamos a hacer cuando nos veamos es practicar una carta de compromiso, ¿verdad? Yo le doy el modelo y ustedes me van a identificar los puntos y para la otra semana ustedes ya van a tener esta parte, van a hacer una para una empresa en especial. ¿Qué sigue después de aquí? No, que ya no vamos, no se preocupe. ¿Qué sigue después de aquí? Bueno, es el tema 4. La tarea que tenemos es llenar un control de lectura y la carta de compromiso que juntos vamos a identificar los puntos, la vamos a agrapar ahí y ese va a ser el control de lectura. Entonces, el mismo lunes vamos a comenzar con la unidad número 5 que se llama control interno. Entonces, vamos vamos a conocer el control interno, vamos a hablar un poquito del costo, pero vamos a irnos a la parte práctica de cómo se evalúa el control interno de una empresa. Y también, como le prometí, le voy a dar la plantilla que yo uso para evaluar el control interno de las empresas que yo he auditado.
Claro estaba, no va con los datos de esa, tengo que ponerme a borrarlo, la respuesta, y darle esa plantilla para que ustedes la usen en su futura ejecución como auditores.